esta serie de temas que traemos cada miércoles, viendo la epístola de Santiago. Y ya estamos en el mensaje número 12, es decir, hay 11 mensajes que se ha predicado de esta epístola, 7 en el capítulo 1, habíamos visto 2 en el capítulo 2, y vimos también, hemos visto en el capítulo 3, que hoy estamos terminando, ya hemos visto 2, que fue el peligro de la lengua. Capítulo 3, del 1 al 12, y ahora estamos finalizando el capítulo número 3, que el tema es contrastes de la sabiduría. Y vamos a ver, hermanos, y vamos a leer esa porción para ver cómo encontramos allí contrastando la sabiduría que es de aquí abajo y la sabiduría que es de lo alto, como Santiago no lo dice. Y vamos, hermanos, entonces a leer Santiago capítulo 3, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Contrastes de la sabiduría. Hermanos, según lo que acabamos de leer, solamente hay dos tipos de sabiduría, pero esos dos tipos de sabiduría van a contrastar y de una manera inigualable, inalcanzable cada una. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. La sabiduría que vemos aquí es una sabiduría que es terrenal y una sabiduría que es celestial, o llamada por Santiago acá, el maestro Santiago mejor, o el pastor Santiago, llamada aquí sabiduría de baja y sabiduría alta o sabiduría de lo alto. Nadie, hermanos, quiere vivir sin sabiduría. De otra manera nos llamarían estúpidos. Es decir, el que no tiene sabiduría comete muchas estupideces en su vida. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver. Pero vamos a mirar cómo Santiago antes había dicho que es muy importante que el hombre tenga sabiduría, sobre todo el creyente. Y en Santiago 1:5, cuando veíamos la primera parte, o la segunda parte mejor acá, de las pruebas, enfrentando las pruebas, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, decíamos ahí que todos necesitamos sabiduría, pero si alguno reconoce que necesita la sabiduría, dice que se la pida a Dios. Y esto es muy interesante porque ahí nos está hablando de una sabiduría que es de Dios, el cual da a todos. Dios va a dar a todo el que le pide y lo va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y obviamente luego veíamos que pida con fe, no dudando nada. Antes, hermanos, de definir las clases de sabiduría que Santiago presenta acá, él hace una pregunta en el versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13, vamos a mirar la pregunta que él hace antes de comenzar a definir las dos clases de sabiduría. Y mira la pregunta que él hace: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Recuerden que él viene hablando de la lengua, del peligro de la lengua. Y entonces ahora pudiéramos pensar que aquí vuelve a retomar lo que él ya había venido diciendo, que cómo inició. Pero entonces dice ahora, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Vamos a mirar a quién se refiere ahora. Pero luego dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire que trata el término de diferentes maneras. ¿Quién es sabio? ¿Y quién es entendido? Y esto es muy importante porque ya habíamos definido la sabiduría, y habíamos dicho que la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Pero aquí él dice: ¿quién es sabio y entendido? Es decir, se refiere a personas que para aplicar sabiamente
un conocimiento, tienen que tener un conocimiento concreto. Por eso dice entendido. Es decir, las cosas, los temas, se entienden bien en la mente. Y después de que haya un muy buen entendimiento, entonces ahora se va a hacer una aplicación. Por eso pregunta, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre. Si esto es así, debe mostrar eso. ¿Pero cómo? Por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Otra vez va a tocar el término sabiduría, sabia mansedumbre, pero se tiene que mostrar. No es que alguien diga yo tengo entendimiento, yo tengo conocimiento. De hecho, muchos pueden tener entendimiento o conocimiento y no ser sabios. O algunos pueden tener muy poco entendimiento, muy poco conocimiento, digámoslo, y ser sabios. Aunque él aquí lo que está diciendo es, se necesita tener entendimiento, sobre todo en un tema, obviamente, para poder aplicarlo. Muestre, se debe mostrar. Y ahora, obviamente hace una especie de introducción, por la buena conducta, sus obras, o en este caso, las buenas obras que se viene hablando por su buen comportamiento en sabia mansedumbre. Entonces la pregunta tiene una respuesta. La sabiduría se demuestra por la conducta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y él mismo contesta, bueno, entonces la sabiduría. Si hay alguien que es sabio y que es entendido, esa sabiduría y ese entendimiento se demuestra por la conducta, se demuestra por el comportamiento. Y como ya lo dije, aquí Santiago está hablando al sabio, que es el que tiene entendimiento, no a un ignorante, y es muy probable que se refiera otra vez al versículo 1 del capítulo 3, cuando comenzó. Recuerden que allí dice, versículos 1 y 2, capítulo 3 de Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y entonces le pregunta, ¿y quién es sabio entendido entre vosotros? ¿Se da cuenta? Que no solo es tener un entendimiento de una doctrina, de una verdad, sino ahora saber expresarla. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces aquí dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y hemos dejado claramente, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de reflejar todo el cuerpo, y si lo conectamos, pareciera que el que no ofende es el que tiene una sabiduría para poder comunicar el tema que quiere dar. Entonces él no va a ofender, pero la mayor ofensa, veíamos acá, si tiene que ver con los maestros acá, que no se hagan maestros muchos de vosotros, es con no tener un entendimiento claro, en este caso, de la doctrina de Dios, de la verdad o del evangelio, de la palabra de Dios. Y entonces eso es una ofensa directamente delante de Dios. Aquellos falsos maestros, un falso maestro es el que no tiene un entendimiento claro de quién es Dios, y entonces aunque él tenga una especie de sabiduría, como lo vamos a ver ahora, es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría de Dios. Y por eso él hace esa pregunta. Como venía hablando de no se hagan sabios muchos de vosotros, y algunos querían ser maestros rápido. Bueno, hay sabios y entendidos que tienen que mostrar primero por su conducta que lo es. La persona sabia entonces y entendida debe demostrarlo con su vida, con sus hechos. Aquí dice Steinmaker, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Esta verdad proverbial subraya la necesidad de observar las obras de una persona para ver si sus obras van de acuerdo con sus palabras. Tremendo. Observemos la conducta de una persona para ver si esa conducta va acorde con lo que está diciendo con sus palabras. Luego él dice, ¿cuáles son esas obras? Y dice, son las que se hacen con un espíritu humilde y amable, controlado por un espíritu de sabiduría celestial. Y el pastor Carballosa dice allí lo siguiente, la ética bíblica toca tanto el decir como el hacer de la persona. Dios no se complace solo con las expresiones, sino también con las acciones de sus hijos. Ese equilibrio entre el hablar y el actuar es el que caracteriza al hombre sabio según la palabra de Dios. Ya con esta introducción entremos ahora hacia mirar las dos clases de sabiduría. Número 1, la sabiduría terrenal, versículos 14 y 16 de Santiago 3. La sabiduría terrenal. Esta sabiduría
contrasta, hermanos, con la sabiduría celestial, porque, como lo vamos a leer, evidencia celos amargos y contención en el corazón, creando todo tipo de maldad. Ese es el resumen de estos versículos 14, 15 y 16. El resumen sería esto: esa sabiduría que no es celestial produce celos amargos y contención en el corazón, creando todo tipo de maldad. Entonces, no es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, pero es la sabiduría que está usando el mundo en la actualidad y que siempre ha usado. Versículos 14 y 16 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es bien interesante esta definición que hace de ese tipo de sabiduría que no es de lo alto. Por eso él dice, ¿y cómo sabemos que no es de lo alto? Porque dice, bueno, hay alguien sabio, tiene que mostrarlo en la conducta. Pero ¿qué pasaba en estos cristianos a los cuales Santiago les está escribiendo? ¿Y qué ha pasado en muchas iglesias? ¿Y qué pasa en muchas de nuestras iglesias en la actualidad? Que no pueden evidenciar una sabiduría por su comportamiento, porque dice, pero si tenéis celos amargos. Es decir, él está tratando un problema que había dentro de la congregación, y es que allí habían personas que evidenciaban unos celos amargos. La Biblia presenta tan siquiera dos clases de celo. Hay un celo bueno. Dios por lo menos tiene celo por su santidad, por su palabra, por su pueblo, y debiéramos nosotros también tener un tipo de celo sano. Pero aquí está hablando de un celo malo, porque dice, pero si tenéis, y está hablando a cristianos, si ustedes tienen celos amargos, y esos celos amargos los lleva a tener contención en vuestro corazón, a contender, pero es desde el corazón. Dice, no se jacten ni mintáis contra la verdad. Es decir, con este comportamiento, ellos estaban en contra de la verdad, pero aún se estaban jactando de no. Y luego le dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No, esa sabiduría no tiene nada que ver con el cielo, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la vida espiritual. Entonces, ¿de dónde viene esa sabiduría? Esa sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica. Y ya comenzamos a definir ese contraste, mi amado hermano. Hay dos tipos de sabiduría. Y aunque se espera que el creyente tenga la sabiduría de lo alto, como lo vamos a ver ahora, puede ser que a veces no la tenga. ¿Pero qué produce esto? Porque donde hay celos y contención, vuelve al verso 14, tenéis celos amargos y contención. Entonces, verso 16, porque donde hay celos y contención, miren lo que hay, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay un descontrol, hay una guerra, hay un conflicto, y todo tipo de perversidad se va a dejar ver por esa sabiduría que no es la de lo alto. Permítame, hermano, yo le voy a leer otras versiones acá porque me pareció interesante. Dice la Biblia textual de esos versos, dice, pero si tenéis celos amargos y rivalidad. Note que allí dice contención en vuestros corazones, ¿no? Acá dice y rivalidad en vuestros corazones, poco más entendible. Luego dice, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Luego dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Miren que aquí ya no dice animal, sino natural. Porque donde hay celos y contienda, otra vez ya que habla de contención, contienda, allí hay desorden. Allí dice perturbación, aquí desorden y toda obra ruin. Hermano, y yo cuando preparaba este mensaje yo pensaba, ¿cómo están las familias? ¿Qué desorden hay en una familia? ¿Cómo están las parejas? ¿Cómo están los matrimonios? ¿Qué desorden puede haber en un matrimonio? Y todo esto es porque no estamos recibiendo la sabiduría que es de lo alto. Ahora déjenme, yo leo la Nueva Versión Internacional. Ella dice así, pero si ustedes tienen envidias, ¿ve? Arriba dice celos, aquí ya
trata la envidia, porque parece que esos celos era por ser envidiosos, envidias amargas y rivalidades en el corazón. Vuelvo a hablar de algo rival, arriba rivalidad, aquí también rivalidades en el corazón. Dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Entonces ellos estaban como presumiendo, es decir, les faltaba lo real, lo verdadero, pero presumían de que lo tenían. Dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es, note lo que dice acá, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Aquí ya le pone no espiritual, arriba está diciendo natural y arriba dice carnal, animal. La Biblia textual dice natural, la Nueva Versión Internacional dice que no es espiritual y más bien es demoníaca. 16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y otra vez, confusión, hermano, cuando la sabiduría no es la de Dios y esa está de abajo, hay mucha confusión, no hay sabiduría para tomar las mejores decisiones. Y déjeme, yo termino con la traducción al lenguaje actual, porque también cambian algunas cosas que nos van a ayudar. Dice el verso 14, pero si ustedes lo hacen todo por envidia, aquí dice que lo hacen, ¿no? Acá dice si tienen, acá ya va una práctica, si ustedes lo hacen, lo están practicando, dice, todo lo hacen por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos. Ellos se sentían orgullosos, aquí dice, no, si viven así, no tienen nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. ¿Por qué faltarán a la verdad, hermano? Porque cuando uno tiene una verdad, en este caso, tiene un conocimiento de una verdad, pero no vive acorde a esa verdad, está faltando a esa verdad. Y ese es el problema. Muchos podemos decir, no, pues yo tengo la verdad, nosotros somos de la Reforma, nosotros tenemos la verdad, la palabra de Dios, somos una iglesia más bíblica, pero ¿de qué nos sirve proclamarlo si vivimos distinto? Y si vivimos distinto a esa verdad, la estamos negando. Y eso es lo que le está diciendo aquí, estamos faltando a esa verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios. Allá dice de lo alto, acá no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. De este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Sí ve que es más clara? Ahora, es interesante porque esa palabra que dice terrenal, animal y diabólica, según lo que vimos en estas otras traducciones, pudiéramos entender que la palabra terrenal está hablando que es una sabiduría del mundo. Cuando decimos que es animal, la palabra animal viene de la palabra ánima o del alma, almática se dice, pero y esa palabra almática o de ánima, los griegos la traducían como el corazón, es decir, es una sabiduría que es emotiva, es del corazón, pero al traducirla, más que todo lleva la idea de ser sensual. Es una sabiduría sensual que nace de un corazón muy metido acá. Pero al final, cuando dice que es diabólica, hermano, y esto es lo duro, es que es guiada y es dirigida desde el mismo infierno, por el mismo diablo. Pero ya mirando, por lo menos explicando un poco esos versículos, aquí el pastor Carballosa dice, la persona verdaderamente sabia no gasta tiempo en autoalabanzas, ni da mucha ocasión a ser ensalzado por los demás. Es decir, el sabio no está buscando gloria ni créditos de nada, y eso es lo que vemos que esta gente sí buscaba, según Santiago. Por eso Santiago tiene que decir, pues esa conducta suya no es de una sabiduría de lo alto, usted está viviendo como los mundanos, está buscando gloria como los mundanos, está buscando el mismo reconocimiento que buscan los mundanos allá. Entonces no me diga que eso es de lo alto, eso es de aquí abajo. Sigue diciendo Carballosa aquí el pastor, la práctica de los celos, rivalidades, arrogancia y cosas semejantes constituyeron una negación rotunda de los principios del Evangelio, negando totalmente la práctica bíblica. Luego dice, el creyente no debe involucrarse en tales prácticas. Hacerlo es contradecir los principios fundamentales del Evangelio y por lo tanto mentir contra la verdad.
Otra vez, una conducta, hermanos, de esta manera es una conducta anticristiana. Los celos y la contención, o como habíamos visto aquí, rivalidad, es lo que se conoce como las obras de la carne, que contrastan con el fruto del Espíritu. Pareciera que de alguna manera, cuando uno mira todo el pasaje, ahora vamos a leer otros versículos de la sabiduría de lo alto, pero es un contraste que se hace, y déjenme, yo lo leo, hermanos, en Gálatas 5, 16, va a leer todo esto, para que por encimita miremos entonces que lo que está definiendo es sabiduría terrenal, natural, diabólica. Es una sabiduría que lo único que va a reflejar son las obras de la carne. La conducta de esa persona son sus obras de la carne, mientras que la que desciende de lo alto, lo que podemos ver y vamos a ver más adelante, manifiesta el fruto del Espíritu. Entonces es un contraste que hay bien marcado allí. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, quien anda en el Espíritu, o porque es espiritual, esta persona no va a satisfacer los deseos de la carne. Y luego dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Es decir, o usted es espiritual o usted es carnal. Pero ojo lo que estoy diciendo, porque no hay cristianos carnales. Cuando hablamos otra vez, y me refiero a esto, usted es espiritual, es porque es del Espíritu, y entonces usted va a reflejar la sabiduría que es de lo alto. Pero si es carnal, usted es un mundano, usted no es regenerado y va a reflejar todas las obras de la carne. Y eso es lo que él va a manifestar aquí. Por eso dice, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora mire, 19. Y manifiestas son, o cuando las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, digámoslo de otra manera, cuando se manifiestan las obras de la carne, ahora ya sabemos por qué se manifiestan las obras de la carne, por la sabiduría, que no es del cielo, es terrenal, es humana, es de la persona, es del alma, es del corazón de la persona, corazón perverso, y es diabólica porque es dirigida por el diablo. Entonces, cuando se manifiestan las obras de la carne, ellas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales. Ellas son idolatría, hechicería, que tiene que ver aquí con los ídolos. Pero ahora va a tocar lo que Santiago está tocando. ¿Qué produce? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es lo que Santiago está apuntando. Esa es la conducta, ese es el reflejo de una sabiduría que es de aquí abajo. Y luego sigue diciendo herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si esta gente no hereda el reino de Dios, practican tales cosas, es porque ellos no son regenerados, por lo tanto son mundanos, y la sabiduría de ellos es terrenal, animal y diabólica. Y más adelante lo vamos a ver, pero déjenme, yo lo leo, porque este es el contraste, y más adelante lo veremos, pero dice, más el fruto del Espíritu. Es decir, quienes tienen la sabiduría de lo alto aquí es amor, gozo, paz, que es lo que no hay en la otra, ¿verdad? Paciencia, que no hay en la otra, benignidad, que no hay en la otra, bondad, que no hay en la otra, fe, todo esto no lo hay, mansedumbre, que no la hay, templanza, que no la hay. 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, como lo hemos dicho, no son los frutos del Espíritu, sino el fruto, porque es un solo fruto con 9 ramificaciones, donde quiere decir que ese fruto produce los 9. No es que usted tiene más amor que gozo, no señor, igualitos. Todos son el mismo fruto. Es un fruto del Espíritu y se debe manifestar. En la medida que tiene el amor, tiene que tener todo lo demás. Entonces dice, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Lo notó? Los que son de Cristo, o los que son guiados por el Espíritu, o los espirituales, ¿qué han hecho ellos? Han crucificado la carne. Es decir, todas estas obras de la carne las han crucificado con sus pasiones y deseos. ¿Pero por qué lo han hecho? Porque ellos tienen una sabiduría, como lo vamos a ver ahora,
que es de lo alto. Así que creer una cosa y vivir otra es ir en contra de lo que se cree. Creer una cosa, hermanos, y vivir otra es ir en contra de lo que se cree. En este caso es mentir contra la verdad del Evangelio, como lo dice Santiago, o de la verdad de Dios, de su palabra. Ahora, la sabiduría terrenal se describe como animal y diabólica. ¿Por qué se dice que es diabólica en este caso, hermanos? Lo hemos visto aquí, creo que fue el domingo en el estudio de la mañana, cuando el hombre cayó, quedó bajo el dominio de Satanás, y por eso Jesús, y lo veíamos el domingo en la mañana en el estudio, pronunció muchas veces: el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Todo el mundo está bajo Satanás, menos la iglesia, menos los regenerados, menos los hijos de Dios, lo veíamos claramente. Así que la sabiduría, y yo sé que aquí ya entramos en un conflicto, la sabiduría de este mundo es humana, es de este mundo, es animal y es diabólica. ¿Por qué diabólica, hermano? Porque esa sabiduría está dirigida por el diablo. Y mire, y no importa lo bueno que pareciera, no importa si no una persona no es regenerada, ella se mueve en una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, influenciada por el diablo, dirigida por el diablo. Alguien dirá: no, pero Dios, sí, Dios lo actuará para el bien común de la humanidad, y eso se le llama la gracia común. Y Dios puede operar en esa gracia común y dar sabiduría a esas personas impías, pero aún esa sabiduría, Dios la da, pero aún esa sabiduría termina siendo gobernada por el mismo Satanás. Es interesante. El hombre tiene una sabiduría natural y produce resultados naturales. Para ser espiritual debe nacer de nuevo. Es decir, para poder aspirar a tener la sabiduría de lo alto, hay que nacer de nuevo. De otra manera no se puede. Déjenme, yo le leo 1 Corintios 2, 12 al 15, donde dice así, 1 Corintios 2, 12. Y nosotros, esa es la iglesia, dice Pablo acá, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No, la iglesia no ha recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu Santo proviene de Dios y la iglesia lo ha recibido. No ha recibido el Espíritu del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué ha recibido el Espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, es el Espíritu Santo que nos va a enseñar lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos. Como lo tenemos, dice ahora Pablo, podemos hablarlo. Pero ¿cómo lo vamos a hablar? No con palabras enseñadas por sabiduría humana. No. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar, pero no nos va a enseñar con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? La sabiduría de lo alto, a través del Espíritu Santo, Él la va a acomodar a sus hijos, no al impío. ¿Por qué no al impío? Porque dice el versículo 14, pero el hombre natural, y aquí la palabra natural es el hombre carnal o el hombre terrenal, completémoslo con Santiago, animal y diabólico. Ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, si no las percibe, ¿cómo las va a recibir? Porque para él son locura. Y no las puede entender, nunca va a entender eso. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y luego dice, en cambio el espiritual o el hombre espiritual. Y entonces entendemos aquí, solo hay dos tipos de hombres, solo hay dos tipos de personas en este mundo: el hombre espiritual y el hombre natural o carnal. Y otra vez, y este texto me sirve, que le contestaba a una prima en esta tarde, hablándole de que no hay cristianos carnales. La Biblia habla solamente de carnales o mundanos que pasaron a ser espirituales. Por lo tanto, nosotros somos cristianos, y ese cristiano se llama espirituales. No hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Eso no se encuentra en la Biblia. Por eso aquí dice el hombre natural, que es el hombre carnal, el que vive acorde a la carne, el que manifiesta las obras de la carne. Ese hombre natural o ese hombre carnal, como no es regenerado, no percibe nada de Dios. Pero el hombre espiritual, el que fue regenerado, el que recibió la gracia de Dios por medio de
de Jesucristo y le cambió su corazón y le dio una nueva vida y le dio el Espíritu Santo ahora, ese sí puede discernir las cosas que son del Espíritu o lo que viene de lo alto, y ese va a recibir la sabiduría de lo alto. Solo el hombre espiritual entonces actuará en la sabiduría de Dios. Aunque, y este es el error que a veces cometemos, aunque puede ser influenciado por la sabiduría natural que es diabólica. Otra vez, nosotros los cristianos fuimos regenerados, fuimos renovados. Ahora somos seres espirituales y nosotros somos los que estamos dispuestos a recibir la sabiduría de Dios para tener una conducta del conocimiento que estamos teniendo, y con la sabiduría que recibimos de Dios podemos llevar a cabo ese conocimiento, podemos vivir acorde a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Muchos de nosotros que nos dejamos influenciar por la sabiduría de este mundo, que es determinada por Satanás. Y otra vez, hermano, y los que estuvieron el domingo en la clase en la mañana me perdonarán que vuelva a tomar el ejemplo de Pedro, pero es que sé que aquí muchos hermanos no lo vieron, así que yo quiero que lo miremos. ¿Cómo esto es así? Mateo 16:13. Y es que esto me ha ayudado muchísimo y me ha servido tanto estos días, hermano. ¿Cómo es posible que un creyente, porque uno diría, bueno, hay dos clases de sabiduría, y se supone que el creyente depende de la sabiduría del cielo, pero lamentablemente no es así? Y una razón es porque aunque somos regenerados, todavía estamos en un mundo caído, una naturaleza caída en nosotros, y esa naturaleza caída puede ser influenciada o estorbada o agitada por el mismo diablo. Lo puede hacer. Entonces veamos el caso de Pedro. Dice Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, Jesús quería saber, esta gente, qué podía decir de él, que es el Hijo del Hombre. Y obviamente ellos entendían que la expresión Hijo del Hombre apuntaba inmediatamente a Daniel, que hablaba del Mesías. Entonces ellos dijeron, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías o alguno de los profetas, hablando de Jesús. Pero digo, bueno, está bien, eso dicen allá, pero ustedes, y le dijo, y vosotros, porque aquí lo que importa es vosotros, ustedes que están conmigo, ¿quién decís que soy yo? Una cosa es lo que dicen ellos de mí, pero yo necesito saber qué dicen ustedes de mí. ¿Quién soy yo? Ellos dijeron, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ojo con lo que está diciendo. Pedro contesta inmediatamente, porque cuando otros estaban diciendo, es alguno de los profetas, digo, a ver, estos están... No, un momentico. Inmediatamente él dice, este es el Mesías. No es ellos, es el Mesías. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo aquí es el enviado, el Mesías, el que el Padre envió para redimirnos. Tú eres el Cristo, pero le dice, el Hijo de Dios viviente, que solamente hay un hijo, y él es el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momentico usted puede ver a Pedro que él está conectado y él está recibiendo una sabiduría que viene del cielo y una revelación que le está dando el Padre, y él puede hablar, y por eso él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo ratifica y le dice, sí, tú dijiste eso no por ti, tú dijiste eso porque mi Padre que está en los cielos se lo ha dado, se lo ha revelado. No te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano, ni siquiera usted, por ser sabio, por tener un dote especial. No, Señor, usted lo dice porque mi Padre está operando y Él se lo dio. Y entonces ahora Jesús le dice, bueno, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, sobre lo que tú dijiste va a ser edificada la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Imagínense, ¿para qué? Para que abras. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Abrir, para eso son las llaves. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Abrir o cerrar. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Es decir, todavía no es la hora. Pero luego, instantáneamente dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ojo con esto. Si Pedro está bien en su apreciación, y él está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro tenía que saber que eso que le está diciendo es sencillamente la profecía hablaba del Mesías sufriente. La profecía está hablando del siervo sufriente. La profecía está hablando de Isaías 53, donde habla de los quebrantamientos del Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, y si dice que se iba a quebrantar, inclusive dice que iba a morir por causa del pueblo, que iba a ser el sustituto. Pero tenía claro que todos los sacrificios que él hizo de los animales estaban tipificando a ese Mesías que iba a venir. Y cuando él dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, él tuvo que entender que él iba a morir, que él iba a sufrir, que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Por eso Jesús lo aclara y dice, bueno, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que padezca mucho, es necesario que yo sea muerto y que resucite al tercer día, y de esta manera se está cumpliendo toda la profecía del Antiguo Testamento, que es lo que tú, Pedrito, estás afianzando de mí. Cuando él dice eso, entonces, versículo 22, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenirle es, espere, piénselo bien, piensa diferente, cambie la manera de pensar. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Tú no te amas a ti. Mire, por un momento olvidó la palabra, olvidó la profecía. Y dice, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Pedro está negando la palabra de Dios. Se está yendo en contra de lo que está establecido por Dios, que está escrito que así tenía que ser. Y él dice, en ninguna manera esto te acontezca. Pero entonces Jesús, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y este es el punto, lo llama Satanás por esas palabras que digo, y ahora le dice, y este es el punto, porque no pone la mira en las cosas de Dios o en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Sabiduría del cielo, sabiduría de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo decía el domingo, la clave está en negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es posible que Pedro, vamos a hablar de Pedro primero, teniendo un conocimiento claro del antiguo pacto, del siervo sufriente, de que Cristo tenía que venir y cumplir esa misión para poder salvarlo a él inclusive, cómo es posible que ahora él sea el principal opositor para que Jesús vaya y cumpla la misión? Lo único que uno puede ver ahora, y la manera como el Señor lo trata y le dice, usted pone la mira en las cosas de la tierra, usted es terrenal, le grita, digámoslo con Santiago, usted es terrenal, es animal y es diabólico. Porque tu pensamiento es un pensamiento influenciado por el diablo, por Satanás, quien lo metió en ti para impedir que yo cumpla el plan de Dios. De tal manera que todo aquel que se oponga al santo evangelio, a la palabra de Dios, Dios lo llama Satanás. Porque eso es lo que hace Satanás. Desde que Dios hizo a Adán y Eva, lo primero que hizo Satanás fue impedir que Adán viviera acorde a la palabra de Dios. Ahora aquí se mete y quiere... Vimos que cuando fue tentado Jesús, quiso impedir que Jesús viviera acorde a la palabra de Dios. Por eso Jesús tiene que decir, escrito está mismo. Y ahora aquí viene y le dice a Pedro, trata de influenciar en Pedro para que Pedro viva en contra de la palabra de Dios. Y por eso Jesús le tiene que llamar Satanás. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle, hermanos? No nos las creamos. Nosotros estamos en un mundo caído, somos regenerados, y por eso necesitamos depender todo el tiempo de la palabra de Dios y tenerla tan clara en nuestro corazón, y depender del Espíritu Santo, que esto es sabiduría del cielo. ¿Para qué? Para que cuando venga la circunstancia, la situación difícil que a veces no entendemos, no vayamos nosotros a rechazar la palabra de Dios por tomar la palabra terrenal, animal y diabólica. Que eso fue lo que hizo Pedro. Si le pasó a Pedro, nos va a pasar a nosotros. Ahora, cuando tú y yo hemos caído en pecado, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos ido en contra de la palabra de Dios, y nosotros nos hemos ido a revolcarnos en este mundo, y ahí hemos sido terrenales, animales y diabólicos. No es Dios ni nada del cielo que nos va a impulsar a pecar para querer apartarnos de Dios. Esa no es sabiduría que viene de lo alto, esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que el creyente puede ser influenciado por eso. Si lo fue Pedro, ¿qué tal nosotros?
Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia cuando Santiago les escribe. Son cristianos de verdad, pero hay celos, pero hay contención. Entonces él tiene que decirles, ojo con ese tipo de conducta, porque ese comportamiento que ustedes tienen no está hablando de una sabiduría de lo alto, está hablando de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y en estos 10 minutos, hermano, hablaré número 2, la sabiduría celestial. Versículos 17 y 18. Santiago 3, 17, 18. Entonces, cuando habla de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica y lo que produce, dice, pero la sabiduría que es de lo alto. Y aquí va a describir en 6 características, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y de buenos frutos, y una sexta, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia, siempre en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, no me voy a demorar acá porque ya habíamos leído lo del Espíritu, pero dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, y muy parecido a Santiago 1.5, lo hemos leído, pero dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, de lo alto, pídala a Dios. En Santiago 1.17 hemos leído, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Por qué primeramente pura? Porque en 1 de Juan 3.3, usted puede leerlo después, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jesucristo es puro. Jesucristo nos hizo nuevas criaturas. Así que la pureza de Jesús viene a nosotros y nos da la sabiduría que es pura. ¿Por qué la sabiduría es pura? Primeramente pura porque Jesucristo es puro. Y prácticamente Jesucristo es la sabiduría, como lo voy a, si alcanzo a leer, a terminar. Después es pacífica, distinta a lo otro, es decir, pacífica está hablando de paz. ¿Cómo sabemos que en una familia hay sabiduría del cielo? Porque se procura la paz. Una pareja, un matrimonio, ¿cómo sabemos que tienen la sabiduría del cielo? Porque hay paz entre ellos. No hay guerra, no hay conflicto, pero cuando están peleándose, que ni se hablan, ni están corriendo uno para el otro, no se quieren ni ver. Yo me pregunto, o preguntémonos más bien con Santiago, ¿será que están caminando en la paz, en la sabiduría del cielo? Dice que es pura, pacífica, es amable, benigna, es buena, llena de misericordia y de buenos frutos. Lo veíamos nosotros la vez pasada, que la palabra misericordia es ayudar al que está necesitado. Sin incertidumbre ni hipocresía. En él esa persona no es una persona para dudar, no es una persona, sino que es una persona que cree uno que hace las cosas bien. No hay hipocresía. Y el fruto de justicia, es decir, es el resultado. Ese fruto de justicia es lo mismo que dice acá, llena de misericordia y de buenos frutos. Y el fruto de justicia siempre en paz para aquellos que hacen la paz. Esta sabiduría de lo alto contrasta entonces con la sabiduría de abajo, como ya lo habíamos visto. Y Teimaker acá nos dice lo siguiente: la sabiduría que encuentra su origen en Dios es pura porque Dios mismo es puro, es decir, santo. Por consiguiente, la palabra pura es sinónimo de santa. Comparamos la pureza en la luz que disipa la oscuridad, que todo lo ilumina, pero que a su vez no es influenciada por nada. La sabiduría celestial entra entonces en este mundo pecador sin ser afectada por él mismo. Si Cristo es puro, nosotros también podemos vivir una vida pura. Hermanos, sin Jesucristo no hay posible sabiduría de lo alto, o una sabiduría celestial, o una sabiduría de Dios. ¿Por qué? Y voy a tomar todo el versículo ya que alcanzo. Proverbios 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, es decir, la sabiduría que es de lo alto, que ya la describimos cómo es, esa sabiduría solamente es posible para aquel que teme a Dios. Porque los que no temen a Dios desprecian, son insensatos, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, pero ellos siguen siendo sabios, sí, pero es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Nosotros no podemos confiar en ese tipo de sabiduría.
Y el creyente puede llegar a ser influenciado por el mundo y andar en esa sabiduría. Por eso, esa es la batalla de nosotros todo el tiempo. Por eso la palabra de Dios hace tan importante que cada día esté en nosotros, que es la sabiduría que viene del cielo. Y termino con Proverbios capítulo 8. Déjenme, yo le leo todo esto, hermanos, y le voy a mostrar unas cosas en estos minutos que me quedan. Proverbios, capítulo 8 se conoce como el proverbio de la sabiduría. Obviamente el proverbio habla mucho de la sabiduría, pero solo en el Proverbios 8 nos dicen que allí está la identificación de Jesucristo como el sabio. Y déjenme, yo leo algunos versículos, o por lo menos desde el 10. Proverbios 8, versículo 10, y vamos a mirar. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Mire lo que está diciendo acá. Y aquí está hablando Jesús. Vamos a ver si es verdad. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Mire cómo salta la sabiduría por encima de las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahora note acá el 12. Yo la sabiduría. Aquí está hablando la sabiduría. Y vamos a ver qué nos dice. Yo la sabiduría habito con la cordura. ¿Ve que es lo mismo que ya decíamos? Y hallo ciencia. Y hallo la ciencia de los consejos. 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La sabiduría produce esto. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La sabiduría aborrece todo esto. La sabiduría que es de Dios, ¿no? Dice el 14, conmigo, es decir, alguien está hablando que es sabiduría y está diciendo, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. ¿Quién es el que está hablando aquí? Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Por esa sabiduría. Todos los gobernantes juzgan la tierra, pero por él. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Sigue hablando de la sabiduría. Es la sabiduría la que está hablando. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas sin justicia. 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. 20. Por vereda de justicia guiaré. Esta sabiduría está guiando. Por en medio de senda de juicio, para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Note ahora, ¿quién es esa sabiduría? Jehová me poseería en el principio. Jehová me poseería en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Es decir, la sabiduría estaba desde antes de las obras de Dios. 23. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. 24. Antes de los abismos fui engendrada. Esa palabra engendrada es la misma palabra para Jesús, en el sentido de que Él es el Hijo de Dios. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Otra vez, está hablando entonces de Jesucristo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Recuerde que Él es el creador. Saltemos aquí al 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Saltemos al 34 para terminar. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día. Es decir, otra vez me hallan los que temprano me buscan, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida. ¿Cómo puede ser? Jesús mismo dijo que Él era la vida. El que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que pega contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ahí estamos viendo entonces el resultado de la sabiduría de lo alto, que no es otro que Jesucristo mismo, y aquel que no tiene a Cristo, que es terrenal, animal y diabólico. Entonces, solamente dos clases de sabiduría que totalmente contrastan, hermanos. Solamente el creyente tiene acceso a la sabiduría de Dios, que es la sabiduría de lo alto. Pero el creyente también puede tener acceso a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que debemos renunciar. El impío tiene acceso solamente a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Que está bajo la gracia común de Dios, sí.
pero es terrenal, animal y diabólico. Con la sabiduría no puede alcanzar ni puede cumplir el plan de Dios. Para poder hacer la obra de Dios se necesita la sabiduría de lo alto. Por eso, hermanos, tú y yo hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos nosotros ahora, por medio de la obra del Espíritu en nosotros, alcanzar esa sabiduría que es Jesucristo. Amén. Vivir cada día más acorde a Cristo. Vamos a dejar ahí, que Dios les continúe bendiciendo.